Suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita. Dale like, comenta y comparte. Hijos de Matrix. Como una raza interdimensional controla el mundo desde hace miles de años. Libro de David Icke. ¿Quiénes son los hijos de Matrix? Somos nosotros. Todos nosotros. Este libro se ha escrito con el objetivo de reunir las pruebas y antecedentes del control extraterrestre, intraterrestre e interdimensional que ha dominado el planeta Tierra durante miles de años hasta el día de hoy, intentando presentar la imagen más clara posible de las fuerzas que diariamente manipulan y dirigen las vidas del género humano. Los linajes que hoy controlan el mundo y nuestras vidas son los mismos que dominaron Lemurie, la Atlántida, Sumeria, Egipto, Babilonia, el Imperio Romano, el británico y los demás imperios europeos. Ellos son los presidentes de Estados Unidos, los primeros ministros, las familias que controlan bancos y empresas, los propietarios de los medios de comunicación y aquellos que controlan el ejército. Hemos sido dominados por la misma tribu entrecruzada de híbridos extraterrestres o intraterrestres, los Nefilim, durante miles de años y ahora estamos enfrentándonos a un momento crucial de su vasto plan. La verdad no solo está ahí afuera. Gran parte está aquí mismo, en este libro. Este libro está dedicado a todos aquellos que me han ayudado y apoyado desde 1991. Por favor, no interpretéis mi silencio como una falta de aprecio. Estoy seguro de que entenderéis que soy un hombre y que la necesidad de dedicar todo el tiempo y esfuerzo a lo que el momento requiere me deja muy poco tiempo para mantener el contacto con todos vosotros. Espero que todos estéis bien. ¿Quiénes son los hijos de Matrix? Nosotros. El ridículo es el tributo que la mediocridad paga a los genios. Anónimo. Toda verdad pasa por 3 estadios. Primero se ridiculiza. Después se combate violentamente. Finalmente, se acepta como un hecho natural. Schopenhauer. El hombre tropezará con la verdad ocasionalmente, pero casi siempre se levantará del suelo y seguirá su camino. Winston Churchill. Cuando creen que saben las respuestas, las personas son difíciles de guiar. Cuando saben que no las saben, ellas mismas encuentran su propio camino. Tao Te Ching. La vida puede adoptar muchas formas. Párate a mirar las formas que ha adoptado la vida tan solo en este planeta. Aquí, en este arbusto, hay insectos que podrían confundirse fácilmente con rocas o con partes de corteza, hasta que uno te pica, claro. La vida no tiene por qué consistir en bípedos que se mueven y respiran y fuman puros como hacemos nosotros. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora, el universo es una cámara gigante de posibilidades donde todo tiene la oportunidad y el derecho a suceder, de manera que no debemos abrigar teorías preconcebidas sobre cómo debería ser la vida. La vida podría sorprendernos. Credo Mutua. Historiador oficial de la Nación Zulú, en su libro Canción de las Estrellas. La vida más allá de la burbuja. Hay 2 cosas que necesitas cuando te dispones a mostrar y comunicar lo que realmente está pasando en el mundo. La primera es liberarte de cualquier creencia dogmática. La segunda es no dar importancia a lo que la gente piense y diga de ti, o por lo menos, no dejar que esto influya en tus decisiones. Sin la primera nunca llegarás hasta las extrañas zonas que resultan necesarias para entender las fuerzas que controlan este planeta. Una vez que te has enfrentado a la información que destruye tu sistema de creencias, empezarás a procesar lo que has descubierto y a negarte a ir a donde te está llevando. Sin la segunda, nunca comunicarás lo que has descubierto porque estarás aterrorizado por las consecuencias de la reacción de tus amigos, de tu familia y del público en general. Estás a punto de leer un libro de alguien que irá a donde quiera que la información le lleve y quien, gracias a una ardua e intensa experiencia a principios de los años 90, dejó escapar la preocupación sobre lo que otras personas pudieran pensar de él. Así vamos a entrar en algunas zonas de pensamiento y evidencia documentada aparentemente extrañas y escandalosas. Si tienes un credo que defender, por favor, no pierdas tu tiempo y dinero con este libro. Esto no es para ti. Claro que en realidad, lo que estás a punto de escuchar no tiene nada de escandaloso. Solo lo parece porque es diferente de la norma. Loco y demente son palabras que se han utilizado a lo largo de la historia para describir a aquellas personas e ideas que simplemente eran diferentes. Pero diferente no significa equivocado.
Muchas ideas que en el pasado fueron condenadas y ridiculizadas, tiempo después se convirtieron en saber convencional. Primero te ridiculizan, luego te condenan, para después decirte que durante todo el tiempo sabían que estabas en lo cierto. Este libro se ha escrito con el objetivo de reunir las pruebas y antecedentes del control extraterrestre, intraterrestre e interdimensional que domina el planeta Tierra durante miles de años hasta el día de hoy. Para hacer esto, he juntado información en El Mayor Secreto, con una gran cantidad de nuevos relatos históricos y modernos, para presentar la imagen más clara posible de las fuerzas que diariamente manipulan y dirigen las vidas del género humano. Esto no es la historia entera, sino solo parte de ella. Todavía quedan muchas cosas por saber. Los lectores de mis anteriores libros encontrarán informaciones que ya conocen junto con los descubrimientos más recientes y las últimas novedades, porque es importante que mis libros reúnan toda la información necesaria, así los nuevos lectores encontrarán aquí todo lo que necesitan para seguir la trama. Me he esforzado en hacer un libro sencillo y comprensible para los miles de millones de personas que nunca antes han tenido acceso a este tipo de información. Para más detalles y fuentes sobre temas relacionados, véase, y la verdad os hará libres, soy yo, soy libre, y el mayor secreto. Por favor, no olvidéis que lo que leáis aquí no es más que información. No es obligatorio que la aceptéis y lo último que pretendo es tratar de persuadiros para que creáis en algo. Lo que vosotros creáis es asunto vuestro, no mío. ¿Tengo acaso todas las respuestas? Por supuesto que no. ¿Tengo algunas de ellas? Vamos a ver qué piensas tú. David Icke. La Matrix. Déjame decirte por qué estás aquí. Estás aquí porque sabes algo. No puedes explicar qué es lo que sabes, pero lo sientes dentro de ti. Lo sentiste toda tu vida. Que hay algo que está muy mal en el mundo. No sabes qué es, pero está ahí, como una astilla en tu mente, que te está haciendo enloquecer. Es este sentimiento el que te ha traído hasta mí. ¿Sabes de qué estoy hablando? La Matrix. ¿Quieres saber qué es esto? La Matrix está en todas partes. Está alrededor de todos nosotros. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla cuando miras por la ventana o cuando enciendes el televisor. Puedes sentirla cuando vas al trabajo, cuando vas a la iglesia, cuando vas a pagar tus impuestos. Es el mundo el que ha estado apartando tus ojos para que no veas la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué eres un esclavo, Neo? Como todos los demás, naciste para la esclavitud. Naciste en una cárcel que no puedes oler, saborear ni tocar, una cárcel para tu mente. Por desgracia, a nadie se le puede decir que es la Matrix, tienes que verlo por ti mismo. Estoy intentando liberar tu mente, Neo. Pero yo solo puedo enseñarte la puerta. Tú eres el que tiene que franquearla. Escenas de Matrix, Warner Brothers, 1999, una película muy recomendable junto con Están vivos, Alive Films, 1988, de John Carpenter, Han llegado 1, Steelwork Films, 1988, y La batalla final, Warner Brothers Televisión, 1984, y Warner Home Video, 1995. El desafío. Don Juan, el chamán yaqui mexicano, cuenta a Carlos Castañeda lo siguiente. Hay un predador que vino de las profundidades del cosmos y se hizo con el gobierno de nuestras vidas. Los seres humanos son sus prisioneros. El predador es nuestro dueño y señor. Nos ha hecho dóciles, nada podemos hacer. Si queremos protestar, él suprime nuestra protesta. Si queremos actuar por nuestra cuenta, nos dice que no lo hagamos. Me he estado yendo por las ramas todo este tiempo, insinuándote que algo nos está manteniendo presos. En efecto, estamos presos. Esto fue un hecho muy claro para los hechiceros del antiguo México. Ellos se hicieron cargo de nosotros porque somos comida para ellos, y nos exprimen sin piedad porque somos su alimento. Tal y como nosotros criamos gallinas en los gallineros, los predadores nos crían en corrales humanos, humaneros. Así, siempre tienen comida disponible. No, 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 contestó Carlos. Esto es absurdo, don Juan. Lo que estás diciendo es monstruoso. Simplemente no puede ser verdad, ni para un hechicero ni para un hombre de la calle, ni para nadie. ¿Por qué no?
Pregunta don Juan con calma. ¿Por qué no? ¿Por qué te enfurece? Todavía no has oído todas las alegaciones. Quiero hacer un llamamiento a tu mente analítica. Piensa por un momento y dime cómo explicarías las contradicciones entre la inteligencia de un ingeniero y la estupidez de sus creencias, o la estupidez de su comportamiento contradictorio. Los hechiceros creen que los predadores nos han transmitido sus credos, nuestras ideas sobre el bien y el mal, nuestras costumbres sociales. Ellos son los que organizan nuestras esperanzas y expectativas y sueños de éxito o fracaso. Ellos nos han dado codicia, avaricia y cobardía. Son los predadores los que nos hacen ser complacientes, rutinarios y ególatras. Pero, ¿cómo pueden hacerlo, don Juan? Preguntó Carlos todavía más enfurecido por lo que le estaba diciendo. ¿Nos susurran todo esto al oído mientras estamos durmiendo? No, no lo hacen de esta manera. Esto es una idiotez, dijo don Juan, sonriendo. Ellos son infinitamente más eficientes y organizados que esto. Con el fin de mantenernos obedientes y sumisos y débiles, los predadores emprendieron una formidable maniobra, formidable, por supuesto, desde el punto de vista de un estratega que lucha. Una maniobra horrenda desde el punto de vista de aquellos que la sufren. Ellos nos dieron su mente. ¿Me oyes? Los predadores nos dan su mente, que pasa a ser nuestra. La mente de los predadores es barroca, contradictoria, morosa, está llena de miedo de que la descubran en cualquier instante. Sé que a pesar de que nunca hayas pasado hambre, tienes ansiedad de comida, que no es otra cosa que la ansiedad del predador, quien tiene miedo de que en cualquier momento su maniobra vaya a ser destapada y su comida denegada. A través de la mente, que después de todo es su mente, los predadores inyectan en las vidas de los humanos cualquier cosa que les convenga. Y se aseguran, de esta manera, una especie de barrera protectora contra su miedo. Los hechiceros del antiguo México no tenían muy claro cuando apareció el predador en la tierra. Pensaron que el hombre debió de haber sido un ser completo en un momento dado, con profundos conocimientos y unos niveles de conciencia que hoy en día se han convertido en leyendas mitológicas. Después todo parece desaparecer, y ahora tenemos a un hombre sedado. Lo que quiero decir es que lo que tenemos frente a nosotros no es un simple predador. Es muy hábil y organizado. Sigue un sistema metódico para volvernos inútiles. El hombre, el ser mágico que está destinado a ser, ha dejado de ser mágico. Es un pedazo de carne mediocre. No le quedan más sueños al hombre que los sueños de un animal que está siendo criado para convertirse en un pedazo de carne, trillado, convencional, imbécil. Castañeda, 1998. La conspiración. Muchos miles de años atrás, en la prehistoria, había en el Pacífico una civilización muy desarrollada llamada Lemurie, o Mu. Esas gentes y otros pueblos fundaron otra gran cultura en una masa continental del Atlántico, a la que llamamos Atlántida. El conocimiento que crearon estas sociedades avanzadas, el conocimiento que construyó fantásticas e inexplicables estructuras antiguas como la Gran Pirámide y otros sitios asombrosos en todo el mundo, procedía de las estrellas, seres extraterrestres de muchas variedades. Algunos eran altos de pelo rubio y ojos azules, y otros tomaban forma de reptil, véase en la sección de fotografías las impresiones de artistas sobre estos seres. Estos y otros vinieron procedentes de constelaciones tales como la de Orión, el Dragón, Andrómeda, Lira y el Boyero, y de otros lugares como las Pléyades, Sirio, Vega, Zeta Reticuli, Arcturus, Aldebarán y otras partes. Los aborígenes australianos, las tribus africanas, los babilonios y los indios de América del Sur son solo algunos de estos pueblos que afirmaban tener antiguas conexiones con tales lugares. Los reptilianos son una raza alta y a menudo de tipo humanoide, con ojos y piel de serpiente y conectados a los clásicos grises de grandes ojos negros, que se han convertido en el símbolo mismo de Ed. A menudo estas distintas facciones extraterrestres lucharon por la supremacía en las legendarias guerras de los dioses. Las razas humanas creían que estos seres tecnológicamente avanzados eran dioses debido a las hazañas aparentemente milagrosas que lograban con su tecnología y sus naves voladoras. A propósito, para aquellos que encuentren imposible concebir formas de vida inteligentes y humanoides con figuras reptilianas, pueden reflexionar sobre las palabras del cosmólogo Carl Sagan: hay más combinaciones posibles de ADN, formas físicas, que átomos en el universo. Sobre esta base,
dada la fantástica diversidad de especies reptiles en la Tierra misma, sería mucho más asombroso si no hubiese reptiles de figura humanoide e inteligentes. Estos dioses se cruzaron entre ellos y con personas de la Tierra. Estas uniones están registradas en un sinfín de relatos antiguos. Estos eran los hijos de Dios que se cruzaron con las hijas de los hombres para engendrar la raza híbrida, los Nefilim, como está descrito en el libro del Génesis del Antiguo Testamento. El mestizaje más importante se produjo entre reptilianos y gentes nórdicas, de cabello rubio y ojos azules, ambos de origen extraterrestre, cuando se formó una alianza de facciones de estas razas. La unión produjo lo que se ha denominado la raza aria o noble, es decir, la raza dominante de los nazis. Esta es la fusión de ADN nórdico y reptiliano, el código genético que determina las características físicas, y tal como confirman los antiguos registros, fueron estos linajes de sangre real, los híbridos nórdico-reptilianos, quienes ocuparon posiciones de la realeza dominante durante los miles de años anteriores a la historia conocida. Eran los reyes y las reinas los que reclamaban el derecho divino a gobernar en virtud de su linaje, el linaje de los dioses. Estos antiguos linajes reales en lugares como Egipto, Sumeria y el Valle del Indo tenían la piel blanca y a menudo ojos azules, aunque eran conocidos como reyes dragón o reyes serpiente por aquellos que sabían el secreto de su naturaleza híbrida. Lemuria fue destruida por un cataclismo asombroso que golpeó la Tierra, tal vez entre 11.500 y 12.000 años atrás. La Atlántida conoció la misma suerte, por etapas, durante los miles de años que siguieron. Las historias del diluvio universal están relacionadas con esto. Cuando la Atlántida se hundió en medio de enormes levantamientos geológicos, los linajes y sus dioses empezaron de nuevo en el Próximo y Medio Oriente, a partir del siglo V a.C. Con un imperio fundado en Sumeria, en lo que ahora es Irak, entre los ríos Éufrates y Tigris. Sumeria, de acuerdo con la historia oficial, fue el inicio de la civilización humana, pero, de hecho, era apenas el reinicio después del hundimiento de la Atlántida. La creación de estirpes híbridas de extraterrestres y humanos continuó y lo mismo ocurrió con la política de dotar al más puro de estos híbridos, el linaje de los nórdicos reptilianos, de posiciones de realeza y poder administrativo sobre las gentes de Sumeria, Egipto, Babilonia, el Valle del Indo y a medida que el imperio sumerio se fue expandiendo, de muchos lugares más distantes. Un linaje similar continuó en otras partes del mundo, como América y China, pero la zona de Oriente Medio fue la más importante para estas facciones extraterrestres, al menos en aquel tiempo. Estas facciones fueron dominadas por los reptilianos o raza serpiente. Después de miles de años, estas civilizaciones se expandieron del Próximo y Medio Oriente a Europa y los linajes reales de Sumeria, Egipto, etc. se convirtieron en las familias reales aristocráticas de Gran Bretaña, Irlanda y algunos países de Europa, en particular de Francia y Alemania. A donde quiera que fuesen, estos linajes reales se cruzaron obsesivamente entre ellos mediante matrimonios concertados y programas de reproducción secretos. Podemos ver esto mismo en las familias reales de hoy en día, porque están tratando de perpetuar un determinado código genético, el cual puede diluirse rápidamente si se cría fuera de su círculo híbrido. En el mundo antiguo, una de las sedes de la red de sociedades secretas o Illuminati, a través de la cual estos linajes manipulan a la humanidad, fue Babilonia, también en las tierras de Sumeria. Más adelante, esta red Illuminati trasladó a sus líderes a Roma y entonces crearon el Imperio Romano y la Iglesia Romana, o el cristianismo institucionalizado. Los líderes continuaron en el norte de Europa después de la caída del Imperio Romano, y durante un tiempo su base estuvo en Ámsterdam, en los Países Bajos. Aquí fue cuando los holandeses empezaron a construir su imperio a través de la Compañía Holandesa del Este de India y se instalaron en Sudáfrica. En 1688, un miembro de estos linajes híbridos, Guillermo de Orange, invadió Inglaterra desde los Países Bajos y en 1689 ocupó el trono británico coronándose con el nombre de Guillermo III. Gobernó junto a la reina María y, cuando ésta murió en 1694, continuó gobernando solo. A partir de ese momento, los Illuminati trasladaron su centro de operaciones a Londres. Lo que siguió, por supuesto, fue el gran y gigantesco Imperio Británico. La vasta expansión del Imperio Británico y otros imperios europeos a todo el mundo provocó la exportación de estos linajes híbridos Nefilim a todos los continentes, incluido el más importante de hoy en día, Estados Unidos.
Cuando estos imperios europeos empezaron a hundirse y colapsarse, especialmente en el siglo XX, resultó que estas tierras, como América, África y Australia, habían ganado su independencia. A su vez, los linajes Nefilim, los Illuminati, se limitaron a intercambiar el control manifiesto por el más efectivo control encubierto. Mientras estos imperios aparentemente se retiraron, dejaron en los respectivos países, inclusive en Estados Unidos, los linajes y la red de sociedades secretas a través de la cual operan. Desde entonces, han seguido controlando los acontecimientos en las antiguas colonias al amparo de un plan muy sofisticado para mantener un completo control centralizado del planeta a través del gobierno mundial, el Banco Central, la moneda, el ejército y la población conectada a un ordenador mundial a través de microchips. Esta es la misma estructura estatal que ahora nos está mirando fijamente la cara. Los linajes que hoy controlan el mundo y nuestras vidas son los mismos que dominaron Lemurie, la Atlántida, Sumeria, Egipto, Babilonia, el Imperio Romano, el Británico y los demás imperios europeos. Ellos son los presidentes de Estados Unidos, los primeros ministros, las familias que controlan bancos y empresas, los propietarios de los medios de comunicación y aquellos que controlan el ejército. Hemos sido dominados por la misma tribu entrecruzada de híbridos extraterrestres o intraterrestres, los Nefilim, durante miles de años y ahora estamos enfrentándonos a un momento crucial de su vasto plan. El momento en el que nosotros, los seres humanos, o acabamos con esta dictadura o nos enfrentamos a un futuro, muy cercano, dominado por un Estado fascista mundial. Esto es un resumen de lo que ha pasado y lo que está pasando. Ahora veamos las pruebas en detalle. Capítulo 1. Nacidos para una cárcel. No hay nadie más esclavizado que aquellos que creen falsamente que son libres. Goethe. Cuando unas pocas personas desean controlar y dirigir la masa de la humanidad, se necesitan ciertas estructuras clave. Estas son las mismas independientemente de si uno está tratando de manipular a un individuo, una familia, una tribu, una ciudad, un país, un continente o todo el planeta. Primero hay que fijar las normas, es decir, lo que está considerado correcto y erróneo, posible o imposible, cuerdo o demente, bueno y malo. La mayoría de la gente sigue estas normas sin cuestionarlas debido a la mentalidad de sumisión que ha prevalecido en la mente colectiva humana durante por lo menos miles de años. Segundo, hay que hacer la vida muy desagradable a aquellos que se oponen a tus normas impuestas. La manera más efectiva de conseguir esto es, en efecto, hacer que ser diferente sea considerado un delito. Así que aquellos que creen en unos principios diferentes o tienen una visión distinta, otra versión de la verdad y otro estilo de vida, destacan como una oveja negra en el ganado humano. Ya has obligado a este ganado a aceptar tus normas como una realidad y así, en su arrogancia e ignorancia, pueden ridiculizar o condenar a aquellos que tienen una concepción diferente de la vida. Esto los presiona para que se conformen y sirve de advertencia para aquellos elementos del ganado que también están pensando en escapar de él. Hay un dicho japonés que dice, no seas el clavo que destaca por encima del resto porque serás el primero en ser golpeado. Esto crea una situación fundamental para los pocos que controlan a los muchos, en la que las masas se vigilan a ellas mismas y unas mantienen a raya a las otras. La oveja se convierte en el perro pastor para el resto del ganado. Es como un preso que intenta escapar mientras el resto de sus compañeros de celda se apresuran a detenerle. Si esto sucediera deberíamos decir a los presos que están locos, ¿cómo pueden hacerlo? Pero los humanos están haciendo precisamente esto unos a otros cada día cuando exigen que todos se conformen con las normas a las que ellos se someten ciegamente. Esto no es otra cosa que un fascismo psicológico, la policía del pensamiento con agentes en cada casa, en todas partes. Agentes condicionados tan profundamente que la mayoría no tienen la menor idea de que en realidad son controladores de mentes no remunerados. Solo estoy haciendo lo que es bueno para mis hijos, les oigo decir. No, para aquello para lo que has sido programado que creas es bueno para ellos y también la creencia de que solamente tú sabes lo que es mejor. Me acuerdo de haber discutido con un antiguo rabino jefe del Reino Unido en el círculo de debate y discusión de la Unión de Oxford y él simplemente no podía ver la diferencia entre educación y adoctrinamiento. Era asombroso contemplarle. Podemos ver el mismo tema en nuestras experiencias cotidianas con personas de uniforme y otras gentes comunes que adquieren autoridad para ejercer poder sobre las masas.
está sintetizado en la versión satírica de la canción del Partido Laborista Británico, de Red Flag, que dice, a la clase obrera que le den, que yo al menos trabajo de capataz tendré. Todo esto forma parte de la estrategia de divide y vencerás, tan importante para asegurar que el ganado se supervise a sí mismo. Todos desempeñamos un papel importante en el encarcelamiento mental, emocional y físico de los demás. Todo lo que los controladores tienen que hacer es tirar de las cuerdas adecuadas en el momento oportuno y hacer que sus marionetas humanas bailen la canción apropiada. Esto lo consiguen determinando lo que debe enseñarse en lo que llamamos ingenuamente educación y lo que debe considerarse noticia en los medios de comunicación que poseen. De esta manera pueden dar órdenes al ganado que no piensa y no duda lo que debe creer de sí mismo, de los demás, de la vida, de la historia y de los acontecimientos actuales. Una vez fijadas las normas en la sociedad, no hay ninguna necesidad de controlar a cada periodista, reportero o funcionario del gobierno. Los medios de comunicación y las instituciones toman su verdad de estas mismas normas y por consiguiente, ridiculizan y condenan por acto reflejo a cualquiera que ofrezca otra visión de la realidad. Una vez que se ha controlado lo que considera normal y posible, el sistema entero funciona prácticamente por sí mismo. Los Illuminati. Las familias de la élite, no más de 13 en la punta de la pirámide, crearon y manipulan este sistema de control a través de una red de sociedades secretas. Esta red y los linajes a los que sirve se han dado a conocer con el nombre de Illuminati, los Iluminados. En otras palabras, se dice que están iluminados por el conocimiento que a todos los demás les es denegado. Los Illuminati son una organización dentro de todas las organizaciones importantes. Es como un cáncer. Todas las principales sociedades secretas aportan reclutas cuidadosamente seleccionados a los Illuminati y estos son los que encontramos ocupando cargos de poder en todo el mundo. Infestan todas las banderas, credos y países. La mayoría de los masones nunca avanzan más allá de los 3 niveles inferiores de grado, los conocidos grados azules. No saben nada acerca de los verdaderos objetivos para los que se utiliza su organización. Incluso la mayoría de los que consiguen llegar a la supuesta cumbre, el grado 33 del rito escocés, saben relativamente poco. Solo una pequeña parte, todos de un linaje particular, superan la cima de su secreta sociedad individual para alcanzar los grados de Illuminati. Estos son los niveles de los que se nutren todas las sociedades secretas más importantes. Sin embargo, por lo menos el 95% de sus miembros no tienen la menor idea de la existencia de estos niveles, ni les preocupa quién está en ellos. Los linajes. Los linajes de los Illuminati están todos genéticamente conectados mediante un ADN híbrido, una fusión genética derivada del cruce de una raza reptiliana con la humanidad y la raza extraterrestre nórdica. El mestizaje empezó cientos de miles de años atrás y continúa hasta el día de hoy. Si estás escuchando esto por primera vez, sé lo extraño y escandaloso que suena para alguien con una visión condicionada de la realidad. No obstante, verás en las páginas que siguen la contundencia de las pruebas que demuestran esta aparentemente ridícula historia y cómo se explican una serie de antiguos y modernos misterios. Muchas cosas que más tarde resultan ser verdad parecían a primera vista imposibles y dementes. Esto se debe a que la gente solo escucha el principio y no continúa leyendo para conocer las pruebas detalladas en que se apoya. Cuando alguien sugirió por primera vez que la Tierra era redonda, se le acusó de estar loco porque se pensaba que aquellos que vivían en las antípodas se caerían. Los críticos descartaron la idea en ese momento y siguieron convencidos de que la Tierra tenía que ser plana. Pero cuando explicas la ley de la gravedad, que en un principio parece una locura, de repente se conviene en un hecho mucho más creíble. Lo mismo ocurre con la verdad de que una raza no humana controla y manipula a la humanidad a través de linajes híbridos, los mismos que han ocupado posiciones de poder desde tiempos ancestrales. Las pruebas están ahí, basta con que la gente esté dispuesta a abrir sus mentes, tal y como verá el lector en este libro y en otros libros míos. Son estos linajes reptiliano-Illuminati, encarnados en líderes políticos y administradores gubernamentales, quienes imponen las leyes que mejor servirán a su plan de mantener a la humanidad en permanente servidumbre. Estas leyes, en cuya génesis las masas no tienen nada que decir, las hacen cumplir después miembros de estas mismas masas, soldados, policías, guardias de seguridad, etc. Estos hombres, y hoy también muchas mujeres, son simplemente sirvientes del sistema.
no se los anima a pensar por sí mismos, y además no sería bueno para su promoción. Se les paga para que hagan lo que se les dice, cumplir órdenes y administrar la letra de la ley de las familias poderosas. Mi padre solía decir que las leyes y reglamentos servían para la orientación para el inteligente y la ciega obediencia del idiota. Pero, ¿cuántos poderosos administran la ley de una manera sensata, justa e independiente? Muy pocos. Y a menudo no están bien vistos por los que están más arriba en la escala. Los soldados no piden ninguna justificación para bombardear a hombres, mujeres y niños que nunca antes han conocido y de los que no saben nada. No preguntan a sus superiores por qué tienen que cometer genocidio. Simplemente lo hacen porque es lo que les han mandado, y aquellos que se encargan de mandárselo cumplen a su vez órdenes de sus superiores. Al final, todas las líneas de mando conducen hasta las 13 familias y sus vástagos, que están tramando un plan para hacerse con el planeta. Este plan requiere un gobierno, un banco central, una moneda y un ejército mundiales, respaldados por una población conectada a una red mundial de ordenadores a través de microchips implantados. ¿Una teoría conspiratoria ridícula? ¿De verdad? Bien, mira a tu alrededor y verás que esto está sucediendo hoy, ahora. El rebaño. El autocontrol del ganado humano va más allá de la gente de uniforme o de la administración pública. Empiezan los padres condicionados que imponen su condicionamiento a sus hijos y los presionan para seguir sus normas religiosas, políticas, económicas y culturales. No hay ningún ejemplo más extremo que el de aquellos que obligan a sus descendientes a aceptar matrimonios concertados en virtud de las reglas de su absurda religión, o los hijos de los testigos de Jehová a quienes no se les permite recibir transfusiones de sangre que pueden salvarles la vida porque los cerebros vacíos de sus progenitores insisten en dirigir todos los aspectos de sus vidas de acuerdo con los dictados contradictorios de un libro lleno de historias de pura fantasía. La creación de un redil mental y emocional de normas, que encarcela al 99% de la humanidad, continúa minuto a minuto con formas más o menos sutiles. Hay hijos de padres cristianos, judíos, musulmanes o hindúes que no aceptan la religión, pero la siguen porque no quieren disgustar a sus familias. Después está el miedo casi universal a lo que la gente pueda pensar de nosotros si tenemos una versión diferente de la realidad o vivimos un tipo de vida distinto. Date cuenta de que el miedo de aquellos que desean escapar del redil no es el miedo a lo que las familias poderosas, los Illuminati o los iluminados pueden pensar de ellos. La mayoría no tiene ni idea de que existe una red semejante. No, el miedo es por lo que su madre o padre puedan pensar, o sus amigos y compañeros de trabajo, los mismos que precisamente están condicionados por el sistema a permanecer en el redil. Unas ovejas mantienen en fila a las demás y hacen la vida imposible a cualquiera que intente escapar. Es muy fácil para un grupo pequeño de linajes familiares entrecruzados controlar las vidas, o dicho de otro modo, las mentes, de millones de personas una vez establecidas las instituciones clave de información, ya que durante miles de años lo han estado de diversas formas. No hay suficientes manipuladores y secuaces para controlar físicamente a la población, de manera que han tenido que crear una estructura en la que los propios humanos se controlen a sí mismos mediante imposición mental y emocional. Tan pronto se tiene la mentalidad del ganado controlándose a sí misma, hay una tercera fase en este robo de la conciencia humana. Se crean facciones dentro del ganado para que guerreen entre sí. Para ello se inventan creencias diferentes, que en realidad no son nada diferentes, y se enfrentan unas a otras. Estos sistemas de creencias o credos son lo que se denomina religiones, partidos políticos, teorías económicas, naciones, culturas y una infinita variedad de ismos. Estas creencias se consideran opuestas cuando, como he señalado en mi libro Soy yo, soy libre, son contriguales. La visión de la realidad y la posibilidad dentro del redil es tan limitada que no puede haber contrarios. Así que las élites tienen que crear en los humanos la percepción que les permita fabricar las divisiones sobre cuya base podrán dividirlos y gobernarlos. ¿Cuál es la diferencia entre un obispo cristiano, un rabino judío, un clérigo musulmán o hindú o un seguidor de Buda que imponen sus creencias a sus hijos y a los demás? No hay ninguna diferencia, porque por mucho que difieran las creencias que tratan de implantar, que en muchos casos es muy poca, la cuestión general es siempre la misma, la imposición a otras personas de las creencias de uno mismo. Fijémonos en los contriguales de la política. La extrema izquierda, simbolizada por Stalin en Rusia, impuso un control centralizado,
la dictadura militar y los campos de concentración. Lo opuesto era la extrema derecha, simbolizada por Hitler. ¿Qué hizo este? Establecer un control centralizado, una dictadura militar y campos de concentración. Así, estos dos contriguales fueron embarcados en una guerra entre ellos mediante campañas de propaganda que afirmaban que eran contrarios. La única diferencia entre la Unión Soviética y el llamado Occidente durante la Guerra Fría fue que la primera estaba abiertamente controlada por los pocos y la segunda estaba secretamente controlada por los pocos. Cuando llegas finalmente a la punta de la pirámide, encuentras que eran estos mismos pocos quienes controlaban ambos lados. La misma fuerza que opera a través de Wall Street y la City de Londres financió todos los lados en las dos guerras mundiales y eso se puede demostrar, véase. Y la verdad os hará libres. Resumamos en qué consiste la estafa. Primero hay que aprisionar la mente humana con una fe rígida y un sentido de la realidad esencialmente limitado, el redil. No tiene mucha importancia de qué creencia se trate, siempre que sean rígidas y sirvan para disuadir el pensamiento libre y las preguntas formuladas a partir de una mentalidad abierta. Cristianismo, judaísmo, islam, hinduismo y todas las demás, cada una contribuye a la servidumbre humana mientras aparentemente afirma distintas verdades. A continuación es preciso animar a aquellos que siguen estas creencias rígidas a imponerlas a los demás y a hacer la vida muy difícil y desagradable a cualquiera que no se conforme. Seguidamente se contraponen estas creencias asegurando así la división y el control que necesitan desesperadamente los pocos para mandar sobre los muchos. Mientras las masas están tan ocupadas luchando unas contra otras y tratando de imponer sus propias creencias y visiones a los demás, no ven que los Illuminati manejan las cuerdas de todos los bandos. Los humanos son como polillas zumbando alrededor de una luz, tan hipnotizados, por su fe religiosa, por el marcador del fútbol, el último escándalo en una telenovela o el precio de la jodida cerveza, que no se dan cuenta de los preparativos que se están llevando a cabo para aplastarlos con un golpe de matamoscas. Figura 1. Las pirámides interconectadas que permiten a los pocos manipular las vidas de miles de millones. En el nivel más alto, todos los políticos principales, financieros e instituciones mediáticas están controlados por los Illuminati. Pirámides dentro de pirámides. Los Illuminati han creado una estructura piramidal en la sociedad que les permite poner en práctica un plan mundial que solo unas pocas personas saben que existe. Es como estas muñecas rusas en que hay una dentro de otra y la más grande abarca a todas. Los Illuminati sustituyen las muñecas por pirámides, figura 1. Toda organización actual es una pirámide. Los pocos que están en la cima saben de qué trata realmente la organización y qué es lo que pretende. Cuanto más descendemos en la pirámide, tantas más personas vemos trabajar para la organización, pero tanto menos es lo que saben sobre su plan real. Solo son conscientes del trabajo individual que hacen cada día. No saben nada acerca de cómo su aportación se combina con la de otros empleados en distintas divisiones de la empresa. Su conocimiento está compartimentado y no les han dicho nada más que lo que necesitan saber para llevar a cabo su trabajo. Estas pirámides más pequeñas, como la sucursal de un banco, encajan en pirámides cada vez más grandes, hasta que finalmente aparece la pirámide que abarca todos los bancos. Lo mismo ocurre con las empresas multinacionales, los partidos políticos, las sociedades secretas, los imperios mediáticos y el ejército. Si se asciende lo suficiente, todas las multinacionales, como el cártel del petróleo, los principales partidos políticos, las sociedades secretas, los imperios mediáticos y el ejército, a través de la OTAN, por ejemplo, están controlados por las mismas pirámides y las mismas personas que se sientan en la cima de todas las pirámides. Al final hay una pirámide mundial que abarca todas las demás, la muñeca más grande, si se prefiere. En la cima de esta encontrarás a la mayor élite de los Illuminati, el más puro de sus linajes. De esta manera, pueden coordinar las mismas políticas a través de sectores sociales aparentemente desvinculados, incluso opuestos. Así es como han impulsado la gran centralización en cada ámbito de la vida, el gobierno, la economía, los negocios, los medios de comunicación, el ejército. Esto no es accidental ni está en la naturaleza de las cosas. Es fruto de un proyecto fríamente calculado. Jim Chow, un antiguo maestro masón del grado 33, expone el método en su libro The Deadly Deception, Huntington House Inc., Lafayette, Luisiana, Estados Unidos, 1988.
En él describe cómo la masonería está basada en las mismas pirámides compartimentadas. En la parte inferior de la pirámide hay 3 grados conocidos como los grados azules y la gran mayoría de los masones nunca avanza más allá de estos en cualquiera de los 33 grados del rito escocés o los 10 grados del rito York. Incluso en el grado 33 de masonería todavía no sabes los secretos reales a menos que seas uno de los pocos elegidos, linaje. Cho dice que se sorprendió cuando un compañero masón del grado 33 le dijo que ellos le habían dicho que estaba avanzando y el hombre dejó el templo por una puerta diferente. Oficialmente, no hay ningún grado por encima del 33. Pero por supuesto que lo hay. Los niveles más altos de las sociedades secretas son solo la cumbre de su pirámide. Están también envueltos en una pirámide más grande, que incluye a todas las sociedades secretas, y aportan a sus iniciados elegidos a los grados no oficiales de los Illuminati, donde se hallan la acción real y los secretos verdaderos. Pero incluso en este nivel, el conocimiento está todavía compartimentado. Así tenemos esta extensa telaraña de sociedades secretas con millones de miembros por todo el mundo que creen que saben en qué están metidos, pero en realidad solo una pequeña parte de ellos tiene alguna idea de lo que está sucediendo y quién, en última instancia, tiene la sartén por el mango. Albert Pike, que murió en 1891, fue una de las figuras más prominentes de la masonería mundial. Entre sus títulos se encuentra el de soberano gran comendador del Consejo Supremo del grado 33 y el de sumo pontífice de la masonería universal. En su libro, Moral y Dogma, escrito para los masones de los grados más altos, revela la manera en que se engaña a los grados inferiores. Los grados azules no son sino el patio exterior o el pórtico del templo. Parte de los símbolos se muestran aquí para el iniciado, pero este es engañado intencionadamente con falsas interpretaciones. No se pretende que los entienda, pero sí que imagine que los entiende. Su verdadera implicación está reservada para expertos, los príncipes de la masonería. Exactamente. Jim Cho dice que hay 2 tipos de masones. Uno que se limita a acudir a las reuniones y no hace demasiados esfuerzos para entender el ritual, y otro que hace todo el trabajo, pero se ciñe al ritual y memoriza o lee las palabras sin entender lo que realmente significan. Esto es cierto, pero hay un tercer tipo, aquellos pocos que saben la verdad acerca de quién realmente controla la masonería y los verdaderos objetivos por los que fueron diseñados los rituales y las iniciaciones. Cho confirma también desde su propia experiencia cómo los masones se catapultan mutuamente a los cargos que eligen. En su trabajo, su director del departamento, un compañero masón, le aconsejó ofrecerse para un determinado puesto. Cho consideraba que no estaba suficientemente cualificado para el puesto y que fracasaría en la prueba escrita. Solo presentó su candidatura por la insistencia de su jefe masón. Cuando fue a hacer la prueba, se sorprendió al ver que solo había 2 solicitantes más para un puesto que creía que tendría muchos más aspirantes. Cuando leyó el examen, vio que las preguntas eran muy sencillas y las contestó rápidamente. Sus 2 rivales, sin embargo, encontraron que la prueba era muy difícil y no pudieron terminarla en el tiempo previsto. Cho consiguió el puesto. ¿Por qué? Porque no le dieron el mismo examen que a los otros 2. Cuando abandonó la masonería, ocurrió lo contrario. Sus jefes se mostraron mucho menos complacientes, por decirlo suavemente. Esto no es más que un pequeño ejemplo de cómo los Illuminati y su sociedad secreta se aseguran de que sus hombres ocupen las posiciones que les interesan. De hecho, es increíble que pocas personas es preciso controlar para imponer un plan a todo el sistema si dichas personas A. Ocupan posiciones decisorias y B. Tienen el poder de nombrar a aquellos que ocupan posiciones importantes subordinadas. Un ejemplo, supongamos que uno controla al jefe de la policía, quien decide la orientación política y nombra a los directores de los distintos departamentos de su cuerpo. Aplica la política de los Illuminati y escoge a sus principales subordinados entre los iniciados de la sociedad secreta. Estos, a su vez, pueden nombrar los cargos en el interior de sus departamentos y escoger a otros iniciados de las sociedades secretas para las posiciones que dependen de ellos. Y así sucesivamente. Una vez se controla a quien manda en cualquier organización, la pirámide se construye a su imagen, por ejemplo, la de los Illuminati. Los gobiernos están estructurados de la misma manera. Para dominar a las masas. Existen 2 técnicas de manipulación de masas que es preciso comprender para destapar el juego.
Una que yo llamo problema, reacción, solución y la otra que califico de enfoque escalonado. Estas han sido usadas durante miles de años para impulsar el plan y junto con el miedo, siguen siendo las armas más efectivas de los Illuminati. La primera técnica funciona así: es sabido que si uno propone abiertamente eliminar algunas libertades fundamentales, emprender una guerra o centralizar el poder, habrá una reacción pública en contra. Así que se aplica el método del problema, reacción, solución. Primero se crea un problema. Podría ser un país que ataca a otro, el colapso de un estado o un hundimiento económico, o bien un atentado terrorista. Sirve cualquier hecho que el público crea que requiere una solución. En la segunda etapa, se informa de los problemas creados secretamente de la manera en que se desee que el público los perciba. Se busca a un culpable, un chivo expiatorio, como Timothy McVeigh, en Oklahoma, y se presentan los antecedentes de estos actos de tal forma que lleven a las personas a exigir que hay que hacer algo. Estas son las palabras que uno desea escuchar porque le permiten pasar a la etapa 3, la del aguijón. Entonces uno plantea las soluciones a los problemas que ha creado él mismo. Estas soluciones, por supuesto, incluyen la centralización del poder, el despido de funcionarios o políticos que son un obstáculo y la eliminación de más libertades fundamentales. Con esta técnica se puede manipular la mente del público de tal manera que pida que uno haga lo que, en circunstancias normales, rechazaría de plano. El atentado de Oklahoma en el edificio James P. Murrah, el 19 de abril de 1995, es un ejemplo clásico del método del problema, reacción, solución. En Y la verdad os hará libres, expongo cómo McVeigh fue preparado por fuerzas que él no entendía y cómo es imposible que una mezcla de combustible y fertilizante en un camión Ryder hubiera causado semejante masacre. ¿Qué vino después de esta muerte y destrucción? El Congreso aprobó leyes antiterroristas que nadie cuestionó y que eliminaban libertades fundamentales del pueblo estadounidense. No simpatizo con los puntos de vista políticos de McVeigh ni con los patriotas cristianos en general, excepto en la medida en que tratan de denunciar los fundamentos del Plan Mundial. Pero esta no es la cuestión. La cuestión es establecer la verdad de lo que ha pasado, sin importar los puntos de vista y las actitudes de quienes están involucrados. Creo que esto se llama justicia. Si uno se pregunta por qué McVeigh no se defendió y después pidió ser ejecutado, le aconsejo que lea el capítulo sobre el control de la mente. Los dos ejemplos más efectivos del método del problema, reacción, solución, PRS, en el siglo XX fueron las dos guerras mundiales. Cambiaron la faz del mundo, como siempre hacen las guerras, y condujeron a una centralización masiva del poder. Las Naciones Unidas, como su predecesor, la Sociedad de Naciones, fue una creación de los Illuminati para servir de caballo de Troya o caballo de batalla a favor del gobierno mundial. Los medios de comunicación contribuyen al perfeccionamiento de estos guiones PRS. Entre los propietarios, personas como Conrad Black en el grupo Hallinger están al corriente de todo y utilizan sus periódicos para impulsar el plan de los Illuminati. Es posible que los principales directores que nombran sepan algo de esto, al igual que ciertos columnistas. Pero la mayoría de los periodistas no sabe nada. El director siempre está allí para censurar cualquier cosa que se escriba que vaya en contra de los intereses de los Illuminati, y si insisten en proseguir con un reportaje inoportuno, pronto se encuentran buscando otro trabajo. De todas formas, la mayor parte de lo que escriben los periodistas proviene de fuentes oficiales, Illuminati. Inmediatamente después de un suceso importante como el de Oklahoma, donde consiguen los reporteros la información. De fuentes oficiales. Se nos dice que fuentes de la Casa Blanca dicen esto y que fuentes del FBI dicen aquello. Así es como los Illuminati transmiten a través de los medios de comunicación la versión de estos sucesos que desean que el público crea. Estas noticias aparecen en la primera página de los periódicos y en los primeros boletines de noticias de radio y televisión de todo el mundo, y lo que dicen se convierte en la norma. En las semanas y meses que siguen, los investigadores que se interesan por destapar la verdadera realidad empiezan a hurgar a su aire. Una y otra vez demuestran que la versión oficial era una mentira de principio a fin. Pero, ¿dónde se publican sus informes? En boletines de escasa circulación y emisoras de radio que cuentan con una enésima parte del dinero y la audiencia de los grandes medios de los Illuminati. Años después de que la versión oficial haya quedado desmantelada, sigue prevaleciendo en la mente del público.
Pregunta a alguien en Londres, Nueva York, Ciudad del Cabo, Sydney, donde sea, que sucedió en Oklahoma, en la Segunda Guerra Mundial o en Kosovo. En todos los casos darán la versión oficial porque es la única que han oído. El compañero del método del problema, reacción, solución es el enfoque escalonado. Sabes a dónde pretendes conducir a las personas, pero te das cuenta de que si les dices la verdad te encontrarás, una vez más, con una fuerte oposición. Así que avanzas hacia tu destino gradualmente, presentando cada paso aisladamente y sin conexión con todos los demás. Es como un gota a gota hasta llenar el vaso de la centralización global. Esta técnica ha sido utilizada de la forma más evidente con el macroestado fascista ahora llamado Unión Europea. Si los políticos hubiesen propuesto de entrada una Europa centralizada con leyes y una moneda comunes, ello habría desencadenado una protesta. La población habría dicho que estuvo luchando contra Hitler precisamente para frenar una dictadura europea y que no estaba dispuesta a aceptar otra. Para superar este obstáculo, los Illuminati ofrecieron una zona de libre comercio e incluso utilizaron el problema de sus manipuladas guerras mundiales para estimular a la cooperación entre los países europeos. Una vez realizada el área de libre comercio, sin embargo, con el pie metido en la puerta, empezaron a ampliar sus poderes hasta llegar a la dictadura política y económica plenamente fascista que es hoy. Lo mismo está sucediendo con el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y el APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Zona de Libre Comercio de Asia y Australia. Mira los periódicos de hoy y los telediarios y verás cómo se aplican día tras día los métodos del problema, reacción, solución y la técnica del método escalonado. Una manera muy efectiva de desenmascarar esta estafa consiste en preguntarse continuamente, ¿quién se beneficia de que yo me crea esta versión de los hechos o acepte las soluciones y los cambios que se proponen? La respuesta será casi siempre, cualquiera que desee centralizar el poder y suprimir más libertades. Fe ciega. Durante miles de años, la religión ha servido óptimamente a esta estructura de control humano, y más adelante en este libro expondré los antecedentes históricos y la manipulación actual de esos credos. Sin embargo, por decirlo resumidamente, han creado sistemas rígidos de creencias que nunca debían ser cuestionadas, han impuesto estas creencias a base de miedo, adoctrinamiento, aislamiento y genocidio masivo de los no creyentes, y han luchado unos contra otros por el dominio de la mente humana, produciendo así una magnífica oportunidad para los Illuminati de dividir y gobernar durante milenios. Otra cuestión. Es probable que los Illuminati que vienen del pasado remoto, de mucho antes de que surgieran esas religiones, simplemente tuvieran la suerte de ver aparecer espontáneamente un instrumento de control humano tan perfecto. ¿O es mucho más probable que estas instituciones de esclavización humana fuesen creadas a propósito por estos mismos pocos Illuminati para llevar a cabo su plan? Pero la religión no es la conspiración, como tampoco lo son la economía, la política o todo lo demás. Todas forman parte de una extensa telaraña de manipulación interconectada, concebida para persuadir a las masas de encerrarse ellas mismas y tirar la llave. Los Illuminati aprovechan todas las creencias, religiosas, políticas, económicas, raciales y culturales, y ambos bandos en los principales debates. La razón es simple: si quieres saber el resultado de un juego antes de que éste haya empezado, necesitas controlar todos los bandos. El entrenador de un equipo de fútbol no puede fijar el resultado si solamente controla uno de los bandos. Sin embargo, si entrena a ambos bandos, puede decidir el resultado antes de que comience el partido. Esto es lo que hacen los Illuminati, la mano oculta que hay detrás de los acontecimientos que afectan día a día a nuestras vidas y a nuestro mundo. Pero al terminar de leer este libro, si eres una persona de mentalidad suficientemente abierta para llegar hasta allí, la mano dejará de estar oculta. La verdad no solamente está por ahí. Buena parte de ella está aquí mismo.